Vamos a hablar un poco de política internacional, en verdad, de la situación que mantiene en vilo al mundo, el ISIS. Uno presupuso que después de la caída de las torres con Al-Qaeda y después de toda esta operación internacional tan fuertemente criticada, el terror iba a ser contenido, pero no. Sin embargo, en 2014 fue que surge ISIS y sembró el terror en muchísimos países, y por eso hoy nos ocupamos de este tema. Así es, porque Leandro Albani está con nosotros, un argentino que ha investigado y mucho y es autor de este libro que tengo en mis manos, de Editorial Sudestada, ISIS, el ejército del terror. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Buen día. Bien, bien, todo bien. Vamos a ponerlos en contexto, porque sabemos por las noticias que a diario en el noticiero vamos dando que es un régimen determinado, pero que el terror se esparció por el mundo de acuerdo a la táctica de matar que tienen, ¿no? No se sabe cuándo, en qué, y las almas desequilibradas que se suman a esta religión, ¿quiénes son? Sí, en realidad el Estado Islámico surge en el 2014 y en un principio tenía una idea territorial, ¿no? De conseguir un territorio que en su momento lo consiguió bastante entre Bagdad en Irak hasta Alepo en el norte de Siria. El último tiempo el Estado Islámico ha recibido golpes muy duros por parte del ejército sirio, de la aviación rusa, de las milicias kurdas que combaten dentro de Siria y también del ejército iraquí. Y cambió un poco de táctica y hemos visto el último tiempo estos atentados tanto en Europa como en otros países del Medio Oriente. Y en realidad el Estado Islámico surge con una idea de conformar un califato, ¿no? Que dentro del Islam es una figura que no es tan reconocida ni es tan importante, pero el Estado Islámico y su líder, que es al-Baghdadi, ellos quieren conformar un califato. ¿Qué es un califato? Un califato, si lo vemos un poco desde Occidente, es como una especie de monarquía para lo que nosotros conocemos, ¿no? Que sea un lugar donde incluya a todos los musulmanes, pero en realidad el Estado Islámico está muy cuestionado por su carácter islámico, ¿no? Claro. La comunidad islámica en general, salvo excepciones, o dicen directamente que no es una organización musulmana y que no predican ni tienen una idea real de lo que es el Corán y las enseñanzas del profeta. Y en el medio de esto, nada, el terror que han sembrado y que siguen sembrando en Irak, en Siria, pero también en otros países y en otras zonas del mundo, ¿no? ¿Qué los hace tan fuertes? ¿Por qué es tan difícil frenar a ISIS? Hay varias razones. Me parece que la principal es el financiamiento que tienen. ¿De dónde surge ese financiamiento? El Estado Islámico, el principal financiamiento es de Arabia Saudí. Digo, la monarquía saudita en los últimos 30 años se ha dedicado a financiar a grupos de este tipo. Al-Qaeda sale desde ahí. También hay un apoyo muy grande por parte del gobierno turco, sobre todo en logística para cruzar la frontera desde Turquía hacia Siria, y después Estados Unidos y Europa han hecho lo suyo para ingresar mucho dinero y armamento en Siria, que como mínimo se ha perdido el control de eso y el Estado Islámico ha sacado bastante rédito, aparte de su gran negocio que es el tráfico de petróleo, ¿no? Tan horrible como real, pero pensar de que esto sirve para la enorme industria armamentística, ¿cómo no se los puede terminar siendo hasta un grupo reducido de personas? Sí, creo que la decisión para terminar el Estado Islámico básicamente es, por un lado, atacar sus fuentes de financiamiento, que recién decíamos. Es curioso que Estados Unidos, que tiene capacidad para sancionar a muchos países, no pueda con este grupo cortar sus finanzas, que no solamente trasladan el dinero físico, sino que tienen cuentas bancarias, que tienen transacciones internacionales, ¿no? Si ven en ISIS al enemigo, y sin embargo están de alguna manera colaborando en la forma que tienen de generar los ataques, ¿no? Tal cual. Y creo que también hay una razón que sobre todo desde el 2003, cuando Estados Unidos invadió Irak para derrocar a Saddam Hussein, se creó una desestabilización muy grande, tanto en Irak como en otros países del Medio Oriente, y Estados Unidos creo que nunca tuvo las ganas o la necesidad real de estabilizar esos países. Y frente a esa desestabilización, frente a la destrucción de los estados como se conocían, muchísima gente, pero muchísima gente quedó desamparada, y en una región donde el Islam es tan fuerte, mucha de esa gente retrocede hacia lo que conoce, que es el Islam, es la comunidad, es la tribu, y el Estado Islámico, con un discurso muy simple, muy sencillo, con una capacidad mediática muy grande,
entre la destrucción de una invasión y el Estado Islámico, mucha gente opta por el Estado Islámico, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar. La vida cotidiana frente a lo que el mundo ve como el más enorme terror. Uno conoce las imágenes de los refugiados. Siria, que está muy controlada hasta ahora, ¿cuánto en su territorio? Un porcentaje muy alto. Y el Estado Islámico este último año ha tenido retrocesos grandes, ha perdido algunas ciudades muy grandes como Manbij en el norte de Siria, en la ciudad de Alepo, que es la capital financiera de Siria, el Estado Islámico casi no tiene presencia, hay otros grupos irregulares, y su capital, que es la ciudad de Raqqa, está siendo atacada y el ejército sirio, tanto con la aviación rusa como con la coalición internacional y las milicias kurdas, le han dado golpes muy, muy grandes. ¿Por qué una persona de Estados Unidos, de Europa, un joven o no tan joven, qué es lo que hace que sean seguidores de ISIS, aquellos que no tienen ni idea de lo que es el islamismo, que no es islamismo esto, pero que no es la cultura oriental, por así decirlo? ¿Qué es lo que hace que maten en nombre de ellos? Me parece que en general, a nivel mundial, en cierta franja de la sociedad, sobre todo jóvenes entre 20 y 30 años, hay mucho vacío ideológico. Es muy interesante ver cómo gente de Canadá, de Estados Unidos o de Europa, no es solamente gente que está desposeída, totalmente jugada, sino es mucha gente de clase media alta, jóvenes que deciden ir al Estado Islámico, y me parece que tiene que ver con esta capacidad que tiene el Estado Islámico mediática. Ellos tienen mucha fuerza para reclutar gente a través de redes sociales, que es como un condimento nuevo dentro de estos tipos de conflictos. Y este discurso que habla sobre el paraíso, sobre la posibilidad de tener una vida mucho mejor, convence a mucha gente. Y también tener en cuenta que en el Estado Islámico hay muchos mercenarios, ¿no? El Estado Islámico paga sueldos entre 500 y 1000 dólares a sus combatientes. Es una organización que tiene un capital de 2.000 millones de dólares. No es una organización pequeña en ese tipo. Y creo que me parece que eso sucede. Hay que tener en cuenta que Europa hace casi 10 años que está en una crisis económica muy grande, desempleo, muchas faltas sociales, y a veces los jóvenes, ante no tener perspectivas o no tener un futuro cercano que sea palpable y con esperanza, optan por algunas organizaciones que realmente son de derecha, ¿no? Bien, Leandro Albani, ISIS, el ejército del terror, para que las noticias que acostumbramos a dar a diario tengan un contexto, una historia, y bueno, él se encargó como periodista de recopilar. Gracias a Editorial Sudestada, a los amigos de Sudestada, les mandamos un cariño. Leandro, un placer. Gracias.